Medidas de prevención, frente a COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, que se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019. Es una extensa familia de virus que causa numerosas infecciones respiratorias, entre las que se encuentran resfríos simples, graves, o letales como el MERS y el SARS. Los coronavirus no son seres vivos, por lo cual ellos necesitan apoderarse de una célula viva para reproducirse, buscando como único objetivo sobrevivir y replicarse. ¿Cómo se propaga? En cuanto a su tamaño, se pudo determinar que es una milésima parte del grosor de un pelo, por lo cual son invisibles al ojo humano. Como se observa en la imagen, el COVID-19 se propaga a través de pequeñas gotas que al estornudar, toser, o hablar, ingresan directamente por los ojos, nariz, o boca de las personas más cercanas. Por este motivo, es de vital importancia, mantener la distancia social recomendada, de 2 metros. Otra forma de propagación, es cuando entramos en contacto, con personas que están infectadas. También, como el virus puede sobrevivir durante muchas horas en distintos tipos de superficies, el riesgo en la gente, es que al tocar cualquiera de estos sectores, con restos de coronavirus contamina sus manos, y se infecta con el virus si se llegara a tocar la cara, ojos, nariz, o boca, sin antes haberse desinfectado las manos. Por este motivo, es de vital importancia lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, por al menos 40 segundos, o desinfectarse con alcohol en gel, por al menos 20 segundos. Automanejo del riesgo de contagio. Para poder ejercer un automanejo del riesgo de contagio de COVID-19, debemos considerar los distintos factores que inciden sobre el nivel del riesgo. Los factores de riesgos que debemos considerar son: la ocupación, identificando si en el lugar que nos encontramos hay una baja o alta ocupación, es decir, si hay pocas o muchas personas en ese lugar. El tiempo de exposición, si vamos a permanecer en ese lugar durante un corto periodo de tiempo, o un largo periodo de tiempo. También, debemos observar el lugar y la ventilación del mismo, considerar si es al aire libre o un lugar muy bien ventilado, si es en el interior de un lugar con buena ventilación, o si es en el interior de un lugar con mala o escasa ventilación. Debe considerarse también la actividad que están realizando las personas en ese lugar, si las personas están en silencio, si se encuentran hablando, o bien si se encuentran cantando, gritando, o utilizando un tono de voz elevado, por ejemplo al dictar una capacitación presencial. Y por último, uno de los factores más influyentes en el nivel de riesgo, es el uso, o no uso, de la mascarilla. A continuación, podemos observar en las tablas, cómo varía el nivel de riesgo de contagio, de una persona que utiliza la mascarilla, en función de los factores que se mencionaron anteriormente. Siendo bajo, el nivel de riesgo, cuando la exposición es por un corto periodo de tiempo, en un lugar de baja ocupación, al aire libre o espacios bien ventilados, y con personas que se encuentran hablando o están en silencio. Se puede observar, que el riesgo aumenta, cuando se combinan dos o más de las siguientes situaciones. Al estar en interior de espacios mal ventilados, con alta ocupación, con personas hablando, cantando o gritando, o con una exposición de contacto prolongado. La enfermedad del COVID-19 puede presentar los siguientes síntomas: fiebre mayor a los 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida del sentido del olfato y del gusto. Pero no siempre es así. Si el virus se diera de manera asintomático, este no presentaría ningún tipo de síntoma directo. O bien podría llegar a confundirse el mismo con un estado gripal, pero de igual modo estar infectado, aumentando así el riesgo de contagio hacia otras personas. En el total de enfermos del COVID-19, algunos sufrirán una infección pulmonar grave, en cambio, otros grupos de mayor riesgo, serán mucho más afectados. Según estadísticas, el 75% de los hospitalizados, suelen ser pacientes con patologías previas, como enfermedades pulmonares cardiovasculares, diabetes, o afines, ocasionando aún más la posibilidad del peligro en morir,
para las mujeres y hombres de mayor edad, a medida que van envejeciendo. Si usted pertenece a algún grupo de riesgo, o convive con personas que están en una situación similar, es importante que extreme las precauciones para evitar su contagio. Dentro del grupo de riesgo, se encuentran las personas inmunodeprimidas, con antecedentes respiratorios graves, con antecedentes cardíacos graves, mayores de 60 años, con diabetes tipo 1, con insuficiencia renal o en tratamiento de diálisis, trasplantados y con antecedentes de enfermedades oncológicas, embarazadas, en cualquier periodo de gestación, y o personas con obesidad mórbida. ¿Qué hacer si un trabajador presenta síntomas? Puede suceder que los síntomas aparezcan durante nuestra jornada laboral, en el lugar de trabajo, o mientras nos encontramos en nuestra vivienda. En caso de que los síntomas se presenten en el lugar de trabajo, debemos aplicar el rol de contingencias de la empresa. En caso de que los síntomas se presenten en casa, debemos no concurrir al lugar de trabajo, dar aviso inmediato al supervisor y salud ocupacional de la empresa, y realizar la consulta médica, por vía telefónica para ser evaluado. ¿Qué hacer, en caso de contacto estrecho? Primeramente, debemos tener en cuenta, que el periodo de contacto, se considerará, desde las 48 horas previas al inicio de síntomas, del caso de COVID-19. Se considerará como contacto estrecho, a toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos. Ejemplo: convivientes, visitas, compañeros de trabajo. Bajo esta definición, si usted o alguno de sus convivientes ha tenido un contacto estrecho, deberá no concurrir al lugar de trabajo, y dar aviso de forma inmediata al supervisor y salud ocupacional de la empresa. Se recomienda, además, en caso de presentar síntomas, realizar la consulta médica por vía telefónica para ser evaluado. A continuación veremos las medidas preventivas personales que se han de adoptar. Utilizar correctamente la mascarilla, debiendo cubrir nariz, boca y mentón. Lavarse las manos con agua y jabón cuantas veces sea posible. En caso contrario, usar alcohol en gel. Por ello resulta fundamental, desplazarse provisto de un kit de desinfección. No compartir artículos personales como cubiertos, platos, vasos, tazas, botellas, o el mate. Además, se recomienda que, luego de haberlos utilizado, se laven y guarden en un lugar seguro, de acceso personal, evitando la exposición de los mismos al contacto de otras personas. Evite tocarse los ojos, la nariz, y la boca, con las manos sin lavar. Mantener los espacios bien ventilados. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y nariz con el pliegue del codo. O con un pañuelo desechable. No salivar o expectorar en el suelo. No fumar en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal, de al menos 2 metros. Medidas preventivas laborales. Antes de ingresar a algún lugar, respete el factor de ocupación máximo definido para cada sitio. Al ingresar, desinfecte sus manos, calzados, y pertenencias personales. Debe efectuarse el control de temperatura y monitoreo de salud de todo el personal, al inicio y al finalizar la jornada laboral, debiendo dejar registro diario del mismo. Medidas preventivas laborales. Use correctamente la mascarilla durante la jornada laboral. Extremar el orden, la limpieza, y la desinfección en el centro del trabajo, sobre todo en superficies con alto riesgo de favorecer la transmisión, debiendo dejar registro de la limpieza y desinfección diaria. Limpiar y desinfectar todos los objetos de uso en común, maquinarias, vehículos, herramientas, mobiliarios, antes y después de cada uso. Respete el distanciamiento social. Evite el contacto, no saludar con beso en las mejillas, ni con las manos o los codos.
limitar las reuniones presenciales y mantener los espacios de trabajo bien ventilados. En caso de estornudar y utilizar pañuelos desechables, estos deberán disponerse en contenedores adecuados e identificados para residuos biosanitarios, de igual modo los equipos de protección personal desechables. En comedores, se ubicarán 2 personas por mesa, respetando los 2 metros de distanciamiento. En mesas donde no se pueda respetar la distancia, se ubicará solo una persona por mesa, estableciendo turnos a fin de respetar tal disposición. Se deberá efectuar la limpieza y desinfección de la mesa, antes y luego de cada uso. En caso de utilizar artefactos de uso en común, microondas, heladera, dispensadores de agua, cada usuario deberá realizar la desinfección, antes y después de su uso, de todas las superficies de posible contacto, como son las manijas, perillas, botones, pico vertedor, entre otros. A continuación, repasamos la técnica de limpieza y desinfección, doble trapo doble balde. En el balde número 1 agregar agua y detergente. Sumergir el trapo número 1 en balde número 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar, mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, instrumental de trabajo, etc. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia. Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. En el balde número 2 agregar agua, colocar 100 ml de lavandina o 200 ml de agua lavandina, en 10 litros de agua, sumergir el trapo número 2, escurrir y friccionar en las superficies. Para finalizar, enjuagar el trapo número 2 sumergido en balde número 2 con agua únicamente, friccionar sobre las superficies anteriormente desinfectadas, y dejar secar. Las personas que realicen estas tareas, deberán contar con ropa de trabajo, y los equipos de protección personal correspondientes, guantes impermeables de nitrilo, barbijos, botas de goma, y protección facial. Respecto a los vehículos se debe realizar la limpieza y desinfección de vehículos, antes y después de realizar el traslado de personal, o de cambio de chofer, utilizando durante esta tarea, mascarilla, guantes de nitrilo, y lentes de seguridad. Se deberá dejar registro de la limpieza y desinfección efectuada. Desinfectar tapizados, volante, palanca de cambio, llaves, tableros, pasamanos, y toda superficie de contacto directo. Se debe dejar el vehículo en condiciones de ser utilizado por otra persona. Para traslados, se debe respetar el factor de máxima ocupación, según el vehículo a utilizar. Al circular, mantener la ventilación en intervalos frecuentes. Los pasajeros deberán sentarse asiento por medio, higienizarse las manos durante 20 segundos cada vez que se ingrese a una unidad, y utilizar la mascarilla durante el traslado. En las camionetas de cabina simple solo podrán transitar 2 personas, será obligatorio el uso de protección facial y barbijo. En las camionetas de doble cabina solo podrán transitar hasta 4 personas, 2 adelante y 2 atrás, con uso obligatorio de protección facial y barbijo. Se instalará una cortina de plástico transparente que divida la cabina entre los asientos delanteros y traseros. En caso de no incorporar la cortina, solo podrán transitar 2 personas, el conductor y el acompañante, quien se ubicará en el asiento trasero en forma diagonal, debiendo utilizar durante todo el traslado elementos de protección facial. Respecto a los equipos de protección personal y ropa de trabajo, se deben seguir las siguientes recomendaciones. Después del retiro, los equipos de protección personal desechables deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente identificados para residuos biosanitarios. Los equipos de protección personal que no sean desechables deben colocarse en contenedores y descontaminarse, usando el método indicado por el fabricante, antes de guardarlos. Los equipos de protección personal se deben limpiar con un paño suave y limpio, humedecido con agua caliente que contenga un detergente suave. Luego desinfectar todas las partes, con un paño suave y limpio humedecido con uno de los desinfectantes, solución de lavandina, o alcohol etílico al 70%. Para finalizar se deben secar y guardar los equipos de protección personal, en un contenedor o bolsa estéril. En relación a la ropa de trabajo, una vez finalizada la jornada se recomienda colgar los mamelucos o indumentaria de trabajo,
al aire libre para su ventilación, durante al menos 1 hora, y desinfectar los mismos en forma diaria con alcohol al 70%. Medidas preventivas previo al ingreso al domicilio particular. No ingresar con la vestimenta y el calzado de trabajo, dejando el mismo al resguardo y en lo posible en bolsas cerradas. Desinfectar elementos, como bolsos, picaportes, llaves, celulares, billetera, y todos aquellos que sean manipulados con mayor frecuencia. Ducharse, si no es posible, lavarse o desinfectarse las manos y zonas expuestas, previo contacto con cualquier persona o elemento en el interior del domicilio. Rol de emergencias ante síntomas de COVID-19. En caso de que un trabajador presente síntomas en su lugar de trabajo, manteniendo distancia de seguridad y aplicando medidas preventivas, debe dar aviso inmediato a su superior o jefe directo. El supervisor inmediato dará aviso a los coordinadores, Fernando Lucero y o Valentina Lucero. El coordinador comunicará al médico laboral, quien definirá el protocolo de actuación, verificará si el trabajador está dentro de caso sospechoso, e identificará los contactos estrechos. Si se determina que está dentro de caso sospechoso, interviene Salud Pública, debiendo notificarse a las líneas de comunicación del Ministerio de Salud, según donde resida el trabajador. Si reside en Río Negro, la línea de comunicación es el 911. Si la persona reside en Neuquén, se debe llamar al 0800-333-1002. El caso sospechoso y sus contactos estrechos serán trasladados hasta sus domicilios, y deberán hacer aislamiento preventivo hasta tanto se determine el resultado del PCR. En caso de dar positivo por coronavirus, el trabajador y sus contactos estrechos deberán cumplir con el aislamiento obligatorio. Para finalizar la presentación, se recuerdan las líneas de comunicación del Ministerio de Salud de la Nación, y de las diferentes provincias. Siendo la línea de comunicación del Ministerio de Salud de la Nación, el 0800-222-1002. En Río Negro es el 911. Si la persona reside en Mendoza, debe llamar al 0800-800-26843. En caso de residir en la provincia de Neuquén, llamar al 0800-333-1002. Recuerde. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención. Muchas gracias por su atención.